Vídeo 4 del tema 11. La coordinación hormonal, primera parte. Bueno, vamos con el cuarto vídeo del tema 11 de vuestro temario, la relación en animales, que en este caso va sobre la coordinación hormonal. Hemos visto los sentidos, los receptores, hemos visto la coordinación nerviosa y ahora nos toca la coordinación hormonal. Estamos en la página 367 de vuestro libro de texto, que dice así, los órganos endocrinos y las células y órganos neurohormonales se ocupan de la coordinación hormonal. Además de la coordinación nerviosa, existe la coordinación hormonal que se lleva a cabo gracias a un conjunto de células y órganos especializados o glándulas que producen y segregan hormonas. Estas participan en la regulación del medio interno, en la homeostasis que veíamos en otro tema, activando o inhibiendo. Participan en procesos como la regulación de las reacciones metabólicas y del crecimiento y desarrollo de células y tejidos. En vertebrados, casi todas las funciones están reguladas en mayor o menor medida por hormonas. ¿Qué tipos de secreción hormonal hay? Pues tenemos la secreción de hormonas propiamente dicha, donde una glándula, que sería esto, una glándula endocrina, es activada por el sistema nervioso, se segregan sustancias, que serían estos puntitos amarillos, a la sangre, que actúan en los órganos diana o que tienen, que las células cuyas células son células diana. Y por otro lado tenemos las células neurosecretoras que producen neurohormonas, que son neuronas que segregan directamente estas neurohormonas que actúan igual, van a la sangre y actúan en órganos más o menos lejanos, que son los órganos diana, y sus células son células diana. La pregunta es, ¿por qué un órgano diana de una hormona es precisamente diana de esa hormona? Pues la respuesta es porque las células de ese órgano tienen unos receptores específicos para esa hormona. Lo vemos en este dibujito. La hormona viaja por la sangre y llegan hasta las células. Si hay un receptor específico para la hormona, pues esta célula de un órgano determinado será una célula diana de esa hormona, en este caso la hormona, llamémosle triangulito. Pero si hay otras células que tienen otros receptores para otras hormonas y no para la hormona triangulito, en este caso podría ser la hormona circulito, pues en este caso esta célula no es célula diana para esta hormona. Esta sí, esta no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo una célula es diana o un órgano es diana? Porque sus células tienen receptores específicos en su superficie. ¿Cómo actúan las hormonas en las células diana? Bueno, en primer lugar hay que decir que existen dos tipos de células. Las hormonas hidrosolubles, que se dice que actúan a través de un segundo mensajero. Tenemos la célula con su núcleo, el receptor, la hormona. Se produce la unión hormona-receptor y esta unión hace que se desencadene una serie de reacciones que producen una sustancia en el interior de la célula, que es lo que se llama el segundo mensajero. Esta sustancia actúa sobre la célula, normalmente sobre el metabolismo, haciendo que haga reacciones químicas, que haga funciones que antes no hacía. El segundo tipo de hormonas son las hormonas liposolubles, que actúan directamente sobre los genes. Tenemos la hormona, el receptor, la unión hormona-receptor, y el receptor con la hormona entra a la célula, se dirige al núcleo y allí genes que están reprimidos, que no se están expresando, se van a expresar y se va a formar un ARN mensajero que dará lugar a proteínas nuevas que hará que esta célula pues tenga funciones que antes no tenía. Bueno, estamos en la página 368 de vuestro libro, donde se nos habla de la coordinación hormonal en
invertebrados. Entonces aquí tenéis un cuadro resumen con algunas de estas hormonas y muy interesante este cuadro de abajo donde se nos habla de los procesos de metamorfosis y muda en los insectos. Una hormona especialmente nos debe sonar, la ectisona, que es la hormona de la muda. Y bueno, pues ya sabéis que estos insectos, estos animales, muchos de ellos nacen con una forma determinada, luego pasan por diferentes estadios, mudan su exoesqueleto, etcétera. Tienen una vida muy interesante y todo eso está regulado por una serie de hormonas. Como siempre, esto saldrá en las tareas y los cuestionarios. Y pasamos al sistema endocrino humano como ejemplo de sistema endocrino de vertebrados, que es muy complejo. Dice, el sistema hormonal es igual en todos los vertebrados con pequeñas variaciones. Sus principales glándulas endocrinas son la hipófisis, el páncreas, las gónadas, las glándulas tiroides y las paratiroides. Además cuenta con dos glándulas neuroendocrinas, que es la médula adrenal y el hipotálamo. Bueno, en este esquemita tenemos todas estas glándulas, empezando por arriba, el hipotálamo, que funciona como glándula endocrina, aparte como centro nervioso, la hipófisis, el tiroides y el paratiroides, las glándulas suprarrenales sobre los riñones, el páncreas, los ovarios y los testículos. Bien, importantísimo es lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis es una glándula pequeñita, también en algunos libros la llaman la pituitaria, que se encuentra, como vemos, en la base del cerebro, como un pedunculito colgando ahí. Aquí tenemos un esquema de la misma, tenemos la parte del cerebro, es el hipotálamo, está directamente conectada con el hipotálamo y tiene dos partes principales, la llamada adenohipófisis, pintada de naranja, y la neurohipófisis, pintada de azul. En algunos animales hay un lóbulo intermedio, que es la hipófisis intermedia. Dice el libro, el hipotálamo controla a casi todas las demás glándulas a través del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué es lo que hace? Pues el hipotálamo, sus neuronas liberan una serie de neurohormonas llamadas factores liberadores que actúan sobre la hipófisis, que a su vez libera otras hormonas llamadas hormonas trópicas que actúan sobre glándulas, ya sobre las que sean, ahora lo veremos, que a su vez producen hormonas que son las que actúan sobre los órganos efectores. En todo el mecanismo de hormonas pues existe un mecanismo de feedback para el control de la secreción de las hormonas. ¿Qué significa? Pues cuando la hipófisis o el hipotálamo, o en otras ocasiones la glándula que no está conectada directamente con la hipófisis, detecta que los niveles de hormonas ya son altos en sangre, pues se produce una inhibición de la secreción de estas hormonas. Este es un mecanismo de retroalimentación o feedback, un mecanismo de control de la secreción de las hormonas. Bueno, y entonces aquí vamos a ir estudiando en estos esquemas pues lo que tenéis en el cuadro de la página 369 de vuestro libro sobre el eje hipotálamo, hipófisis y el resto de hormonas. Aquí tenemos la hipófisis con su lóbulo llamado adenohipófisis conectado directamente a las neuronas del hipotálamo. Las neuronas del hipotálamo producen factores liberadores, que en vuestro libro os pone, por ejemplo, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, etcétera. Nosotros las englobamos todas bajo el nombre de factor liberador, que actúa a través de los vasos sanguíneos en la adenohipófisis. La adenohipófisis, según el factor liberador que sea, pues segrega una serie de hormonas. La adrenocorticotrofina o ACTH, la tirotrofina o TSH, la hormona estimulante del folículo o FSH o la hormona luteinizante o LH. Estas hormonas a su vez actúan sobre ciertas glándulas. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal
que hace que segregue a su vez pues una serie de hormonas que se llaman cortisol, y que tienen unos efectos, produce efectos antiinflamatorios, etcétera, lo vais leyendo. La tirotrofina, la TSH, hormona estimulante del tiroides, también se llama, pues actúa sobre el tiroides y hace que éste segregue tiroxina. Las hormonas estimulantes del folículo y la hormona luteinizante actúan bien en las mujeres sobre el ovario, bien en los hombres sobre los testículos, y hacen que estos segreguen sus hormonas. Estrógeno, que es el conjunto de hormonas femeninas, la progesterona, que es la llamada hormona del embarazo, y la testosterona, que es la llamada hormona masculina. Bien, estas flechitas que suben hacia arriba pues significan lo que hemos dicho antes, la retroalimentación o feedback. Cuando los niveles de hormonas son los adecuados en sangre, pues entonces se produce una inhibición. Y respecto a lo que producen estas hormonas de la corteza suprarrenal, del tiroides, de los ovarios y de los testículos, pues ahora después veremos un poquito más detalladamente su acción. Bien, otras hormonas de la adenohipófisis, que no son hormonas trópicas propiamente dichas, sino que actúan directamente sobre sus órganos diana, pues son la llamada hormona del crecimiento, GH o STH, también llamada somatotrofina, la prolactina u hormona lactógena y la hormona estimulante de los melanocitos, aunque está más bien en los humanos se segrega en el lóbulo intermedio, que aquí no está pintado, es un lobulito como tenéis en el libro, pequeñito aquí en medio. Bien, la hormona del crecimiento, como su nombre indica, es la que hace crecer a los individuos. Actúa bien sobre el hígado, que hace que libere otros factores, o directamente sobre los huesos y cartílagos, haciendo que vayan creciendo. La prolactina u hormona lactógena es la hormona que hace que se produzca leche después del parto. Y la hormona estimulante de los melanocitos es la hormona que en los humanos hace que una persona que toma el sol se ponga morena. Estimula los melanocitos de la piel. Si no existe esta hormona o se tienen niveles bajos de esta hormona, por mucho que se ponga uno o una al sol, no se va a poner moreno. Lo más que va a poder coger es una insolación, ponerse rojo totalmente sin coger ningún color morenito, y es lo que vemos que le pasa a mucha gente que viene del norte de Europa. Bien, pues vamos a pasar y nos vamos a la neurohipófisis, el otro lóbulo de la hipófisis. La neurohipófisis, como vemos en el esquema, pues son neuronas que vienen directamente desde el hipotálamo, y segregan sus neurohormonas a la sangre. Son dos, la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina, también llamada oxitocina. La primera de ellas, la vasopresina u hormona antidiurética, estimula la reabsorción del agua en los túbulos de las nefronas, es decir, la reabsorción en el proceso de formación de la orina. Si esta hormona no está, pues se orinaría mucho, y el cuerpo perdería muchísima agua. También es una hormona que es inhibida por el alcohol. Cuando se bebe mucho alcohol, pues se inhibe esta hormona, por eso da a las personas que beben, pues le da mucho por orinar. Y la oxitocina, pues es una hormona que provoca contracciones musculares de la musculatura lisa. Entonces se le llama también la hormona del parto, porque es la que produce el parto, y también se ha relacionado con estados de placer. Es decir, cuando una persona hace deporte, hace ejercicio o está en unas situaciones placenteras, pues se segrega oxitocina junto con otras hormonas y neurotransmisores que provoca esta sensación de placer. Y vamos a terminar aquí el cuarto vídeo para no hacer esta parte muy larga, y lo que nos queda de las hormonas lo veremos en un quinto vídeo.